a estudiar nuestra defensa de la fe, tal y como estamos haciendo con el tema de la apologética cristiana y el subtema de la evolución versus el cristianismo, o el creacionismo. Decir primeramente que los temas que vamos a intentar tratar en esta clase son los que presento aquí. Primeramente, enfatizar que la Biblia tiene la respuesta. Hablaremos del origen del universo, el origen de la vida, el registro fósil y origen de los dinosaurios. No sé si podré cubrir todo esto en apenas los 40 minutos que tenemos, pero deseamos al menos dar una ojeada, si no todo hoy, a la parte mayor que podamos. La Biblia tiene las respuestas, es nuestro primer punto que vamos a ver, porque lo que queremos enfatizar en esta clase de hoy son las evidencias. Ayer mismo estuve en lo que es la Fundación Caixa, creo que fue con mi hija que estuvimos allí, estuvimos haciendo muchísimas fotografías de una exposición que tienen sobre la evolución. Las evidencias son esas fotografías, es el resultado de lo que los antropólogos, arqueólogos, paleontólogos, los científicos han encontrado en el campo. Las evidencias son los fósiles, el registro fósil. Las evidencias son los plegamientos geológicos. Todas esas cosas son evidencias de que algo ha pasado. Pero en nuestro segundo punto, como podéis ver, tenemos las presuposiciones. ¿Y por qué hablamos de presuposiciones? Porque toda evidencia es investigada en base a un pensamiento lógico, a una presuposición, a una manera de ver las cosas. Y a partir de esa especie de espejo que ponemos delante de nuestros ojos, vamos a interpretar las evidencias de una manera o de otra. Las evidencias son las mismas para los creacionistas o para los evolucionistas. Las pruebas del delito son las mismas, pero es la presuposición la que va a determinar las conclusiones a las que al final se llegue. Me ha hecho gracia, he puesto estas fotografías en internet y algunos comentarios me han dicho: ¿pero estos son evidencias evolucionistas o creacionistas? Yo le he titulado evidencias, porque va a ser la interpretación de esas evidencias lo que determine cómo vamos a interpretar lo que estamos viendo. Y en este aspecto también quiero hablar sobre la metodología, el método para investigar. Hemos hablado del método científico en estas clases en otras ocasiones, la necesidad de ver que un científico tiene que seguir un método para llegar a unas conclusiones lógicas y a unas conclusiones correctas. Desde la observación a establecer una hipótesis, a la investigación, a realmente cerciorar esa hipótesis y convertirla en una teoría, y al final descubrir si es una ley o no es una ley. Todos esos pasos son la metodología. Ahora, nosotros en esta clase muchas veces hemos dicho que nos acercamos al estudio de la Biblia y de Dios apologéticamente. Es decir, yo ya sé lo que creo. Yo tengo una presuposición delante de la evidencia. Y como sé lo que creo, mi metodología va a ser en base a esa presuposición. Yo creo que existe Dios. Creo que es un ser todopoderoso, por lo tanto puede crear todo lo que Él desee, hacerlo en el tiempo que Él desee. Y la omnipotencia de Dios se resume en eso, en que Dios tiene la habilidad de hacer lo que quiere hacer. Por eso Dios no puede pecar, no quiere pecar. Hay algunas cosas que Dios no puede hacer. Dios no puede mentir. La omnipotencia no quiere decir que Dios puede hacer todo. No, Dios puede hacer aquello que Él quiere hacer. En esa presuposición también debo establecer que Dios me ha dado una lógica, un pensamiento lógico. Y es muy importante que entendamos esto. Cuando he escuchado a personas, y sobre todo dentro de movimientos religiosos, que invitan al hombre a no pensar lógicamente, tengo miedo de escuchar esas cosas. La habilidad de la lógica y del raciocinio es una habilidad que Dios ha dado al hombre. Si alguien te invita a no pensar,
te está invitando a un peligro muy grande. Algunos han dicho, tenemos que creer en la fe, no en la razón. Y solamente esa frase ya muestra cómo esa presuposición es errónea. Porque la fe no discute la razón ni va en contra. La fe es la extensión de una razón lógica y el cristianismo es lógico. Yo creo en Dios porque es lógico. Mi fe se mantiene en las promesas de un libro porque es lógico. Dios no me ha pedido creer en nada ilógico. Así que mi metodología debe ser motivada también por esa realidad. Ahora, voy a ser crítico en esto de la metodología y perdonadme que sea tan sincero con vosotros. Muchas veces cuando ponemos esta información en internet, seguramente habrá algunos comentarios que traten a los cristianos de tontos, de ingenuos, de que no sabemos nada, de que somos meros ignorantes. Esa es la idea que se presenta al mundo sobre los cristianos. Y es una idea totalmente errónea, ficticia, pero también intimidatoria. Cuando hablamos de la ciencia, tenemos que entender que la ciencia no puede negar la existencia de Dios. No puede probar la no existencia de Dios. La ciencia es una metodología, un método que me hace poder pesar, medir, calcular, probar en un laboratorio, cumplir las metodologías del método científico. Eso es la ciencia. Pero Dios está más allá de la ciencia. Si no, ya deja de ser ciencia y se convierte en otra cosa. Y creo francamente, como veíamos la semana pasada, que la evolución es una religión. Tiene un credo, el credo es Dios no existe. El segundo punto del credo es todo cuanto existe es pura casualidad, que necesita tiempo. Y tiene también una actitud hacia esa creencia, una actitud de propagación. Nosotros como creyentes tenemos que darnos cuenta que la ciencia no está reñida con la Biblia. Lo que dice la Biblia en nuestra presuposición y según nuestro entendimiento de la evidencia es verdad. Y no debemos dejarnos intimidar por ello. Sin embargo, cuando vamos a algunos museos, vamos a las escuelas, a las universidades, en el nombre de la ciencia algunas personas hablan desmintiendo lo que Dios dice en su palabra. Pero cuando digo algunas personas, indico que no es la mayoría. Seguro habéis escuchado hablar de un grupo de científicos norteamericanos que establecieron un movimiento llamado el diseño inteligente. Algunos de estos científicos no son cristianos. No creen en el Dios de la Biblia. Yo hablé con alguno de ellos, hablé con el doctor Geoffrey Simons y también con otro señor que había allí, y el señor, no recuerdo su nombre ahora, me decía que él no era creyente, no era cristiano, era judío y tendía a pensar pues que había un Dios o había algo, pero no creía en el Dios de la Biblia. Sin embargo, todos estos hombres eran eruditos en su campo de conocimiento. Uno de estos eruditos, el doctor Michael Behe, es un bioquímico. Él no es cristiano, él no es creyente. Pero este hombre determinó a través de varios escritos que él hizo que era imposible el concepto de la evolución bioquímica. Estos hombres son sinceros al decir que la evidencia que encontramos muestra que hay algo que creó, y por eso le llamaron el diseño inteligente. Muchas veces cuando hablamos con personas, van a manifestar su opinión en base a lo que han oído. Muchos de los compañeros de clase se van a reír de nosotros cuando digamos que creemos en Dios, ¿verdad que sí? Muchos de los profesores van a decir, los profesores de instituto, ¿tú quién eres para decirme a mí? Sobre todo la profesora de biología. Pero la realidad es que muchas de esas personas que nos rodean no son eruditas, ni son personas que han hecho una investigación real de todas las evidencias. Lo que pasa es que han leído o han sido enseñados de una manera y nunca han cuestionado lo que se les ha enseñado. A veces tengo una frase que digo que cuando una persona lee un libro lo sabe todo. Una persona lee un libro y eso es la verdad absoluta.
Si lee un artículo de una revista, wow, aún más. Esa es la verdad. Cuando lees 1000 libros, dices humildemente, ¿qué es la verdad? ¿Qué es? En nuestra universidad nos decían que los que empiezan el primer año, los freshmen, como dicen en inglés, los frescos, lo saben todo. Acaban de salir de lo que es bachillerato, llegan al primer año de la universidad, ¡wow! Están en la universidad, son universitarios, lo saben todo. Cuando se gradúan, 5 años después, dicen, no sé nada. Y esa es la realidad que debemos ver, que una persona se sabe lo que sabe, no por lo que dice que sabe, sino por lo que pregunta y por lo que reconoce que no sabe. Y en el aspecto de la evolución pasa lo mismo. Podemos tener una opinión, todos tenemos una opinión, pero de una manera real, y mi siguiente punto es honesto, con honestidad, tenemos que acercarnos a la evidencia y llegar con honestidad a una conclusión lógica basada en lo que la evidencia demuestra. Ahora, yo no soy biólogo, no soy químico, no vengo del campo de las ciencias, vengo totalmente del campo de las letras. Soy una persona autoritaria para hablar de este tema. Si entrara en bioquímica o entrara en química o entrara en biología, os aseguro que no estaría entrando en mi campo. Por eso creo que en el estudio que estamos haciendo de apologética, debo presentarlo no desde un punto de vista naturista, sino desde un punto de vista teológico. ¿Por qué? Porque la evolución es una religión. Es un dogma de fe que interpreta evidencias según las presuposiciones. Y llega a conclusiones, Dios no existe y estamos aquí por mera casualidad, en base a sus presuposiciones. Es cierto que hemos visitado muchos museos. Cuando hablo de este tema, y perdonadme, no quiero ahora, y Dios lo sabe, pecar en orgullo, ni mucho menos, pero tampoco creo que sea orgullo decir lo que uno ha hecho. Pero hemos visitado muchísimos museos. El Museo de Historia Nacional de Washington lo hemos visitado varias veces. Delante está el Smithsonian. Yo he estado suscrito a la revista Smithsonian por años. Hemos estado en las oficinas del National Geographic. He estado suscrito al National Geographic en inglés por años y en España desde el número 1 que empezó en español. Hemos estado en universidades. Hemos hablado con personas que saben de este tema. Y por eso puedo hablar desde una investigación hecha real, no ficticia, sino basándome en lo que sí he investigado. Me recuerda una vez que estábamos con el doctor López en el castell d'allà, Olga, d'on eres tu? Paralada, el castell de Paralada. Fuimos a llevarlo al castillo de Perelada. Estábamos ahí hablando, el doctor López y algunos amigos y yo, y de repente una señora escuchó que hablábamos sobre creación y ciencia, y ella era profesora de biología en un instituto bíblico. Y empezó enfadada, pero lo digo de verdad, enfadada, a decir, pero ¿cómo usted puede decir esas cosas? ¿Usted quién se ha creído que es? Al doctor López. El doctor López sonrió y muy amablemente empezó a entrar en el tema de la biología y diferentes puntos de la biología que se contradicen entre ellos mismos. La señora estaba enfadada y la conversación al final terminó en seco porque ella dijo, no quiero saber nada de este tema, yo voy a creer lo que me han enseñado. Una profesora de biología que ha hecho, ¿qué? 5 años de biología. Doctor López, como conocéis, es científico de la NASA, premiado con diferentes premios internacionales. Ha salido en televisión aquí en Cataluña haciendo programas especiales sobre los relámpagos, los truenos, las tormentas. Un hombre que trabajó para la NASA, un hombre que trabajó para la NOAA. Y sin embargo, un hombre que dice, yo creo que lo que Dios hizo y lo que la Biblia me dice es verdad. Es creyente. Es creyente, claro que es. Es posible Sí. eso. Pues el doctor López, Raúl López, él es un ejemplo más de hombres que saben lo que dicen y que pueden con autoridad defender lo que dicen. Una parte que nos pasa a nosotros y que a veces caemos en el error es que el cristianismo ha hecho un rechazo al conocimiento y a la ciencia como si fueran del diablo. Y eso es un error. Hemos pensado que el que tiene conocimiento tiene títulos. Siempre usamos la palabra titulitis. Este tiene titulitis. No.
Una persona que tiene conocimiento o título se ha dado cuenta lo poco que sabe y ha luchado en su vida con un objetivo: poder aprender lo que no sabe. Le ha costado, ha luchado por ello, ha pasado horas sin dormir, ha tenido que hacer exámenes, pruebas, ha tenido que luchar contra muchos inconvenientes para llegar a ese punto y darnos respuestas que de otra manera no tendríamos. Y creo que muchas veces rechazamos al conocimiento como si fuera algo: ay, no hace falta, la fe no es conocimiento. No, perdonadme, nuestra fe, que es el siguiente punto, está basado en realidades objetivas. Y esas realidades objetivas son la palabra de Dios. Por lo tanto, cuando llegamos a las conclusiones, nuestras conclusiones en ninguna manera van a contradecir nuestra fe, porque hemos investigado honestamente, siguiendo una buena metodología, con unas presuposiciones correctas e interpretando las evidencias que nos han sido dadas, sin destrucción de las evidencias, sin malinterpretación de las evidencias, o sin inventarnos cosas que las evidencias no nos dicen. Habiendo dicho eso, intentemos responder a algunas respuestas. ¿Quién creó todo lo que existe? ¿Qué se creó? ¿Cómo fue creado? ¿Cuándo fue creado? ¿Cuánto tiempo tardó en crearse? Los científicos, o voy a usar a partir de ahora los evolucionistas, usan estas preguntas e intentan encontrar respuestas. El problema es que las evidencias le empujan a un callejón sin salida. ¿Quién creó para el creyente? Dios. ¿Qué se creó? Todas las cosas. ¿Cómo fue creado? Fue creado por su poder. ¿Cuándo fue creado? En el principio. ¿Cuánto tiempo tardó? 6 días. Jesucristo dijo: Dios creó al hombre en 6 días, al séptimo descansó. Si Dios no creó en 6 días, Cristo es un mentiroso. En Éxodo veremos cuando habla de los mandamientos, Moisés dijo que Dios hizo el mundo en 6 días y al séptimo descansó. Si no fue así, Moisés era un mentiroso. La gravedad de este asunto es donde me implica a mí o a los que somos creyentes como teólogos determinar que realmente lo que la Biblia dice es verdad. ¿Quiénes creen en los 6 días de la creación? Bien, dejadme deciros algunos nombres conocidos, sobre todo más en el mundo anglosajón que aquí en España. El profesor, PhD, quiere decir doctor en filosofía, en el campo determinado, en este caso astronomía. Danny Fulker, astrónomo. John Bale, astrónomo. Tom Greene, astrónomo. James Dyer, astrofísico. Dave Harrison, astrofísico. Stephen Boyd es estudios en hebreo, doctor en estudios hebraicos cognitivos. El señor Floyd Nolan Jones tiene un doctorado en teología, es lo que tengo yo. Tiene también un PhD. Es el que ha escrito, autor de cronología del Antiguo Testamento. Herb Hart tiene un PhD en exposición bíblica. Robert Cole tiene un doctorado en lenguas semíticas. Brown Dry Briggs Lexicon es un escritor que escribió un léxico hebreo. Holdice Hebrew, escritor del léxico inglés. Y vaya, ¿quién tenemos ahí en nuestra lista? Dios. Los 10 mandamientos, Éxodo 20:11. Dios dijo que el mundo fue creado en 6 días. No tiene ningún PhD ni lo necesita Dios. Él es el creador de todo. ¿Pero qué es la evolución? La evolución está basada en el materialismo. El materialismo es una manera de pensar que rechaza a Dios o rechaza cualquier tipo de la deidad solamente basándose en aquellas cosas que son materiales. Es una religión. El materialismo dialéctico es una filosofía establecida en nuestra sociedad grandemente. La evolución es una ideología que no cree exista un Dios creador. Eso es la evolución. Por lo tanto, Génesis ¡pua!, queda rechazado, destruido. No creen en el Génesis. Por eso en las iglesias debemos enfatizar la importancia del Génesis. Y debemos enfatizar que Dios no ha mentido. Lo que nos está pasando en la iglesia cristiana de nuestros días es que los evolucionistas, en el nombre de la ciencia, nos han intimidado. Y no queremos quedar mal, no queremos que se nos digan que somos viejos, anticuados, ni tontos, ni que no tenemos conocimiento. Así que en vez de presentar las pruebas y de la evidencia, nos retractamos. La Biblia tiene la razón.
Hay dos maneras de ver el conflicto. Uno es la evolución y el otro es la Biblia. La evolución nos dice que el universo explotó a su existencia desde la nada. El Big Bang, ¿recordáis la historia? Desde la nada, ¡pum!, una explosión y empezó todo. La Biblia nos dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ambas posturas están en contraposición. La vida, según la evolución, evolucionó desde un caldo químico por casualidad. Había un caldo ahí de química, elementos químicos, en una masa viscosa, y ahí empezó todo. La Biblia nos dice, en el principio, Dios creó la vida. Tiene diferentes formas de vida. El evolucionista cree que evolucionaron desde un ancestro común. Había un ancestro común y desde ahí empezó todo. La Biblia nos dice que Dios creó todo según su especie. Vamos a empezar estudiando esto con el origen del universo. ¿Qué es lo que sabemos? ¿Cuál es la evidencia? Bueno, tenemos muchas estrellas. ¿Es esa la evidencia? Gracias a los grandes telescopios, como el Hubble, en nuestro vídeo de apología hemos usado muchas fotografías del Hubble y vemos que hay miles de millones de galaxias. Te hace sentir pequeño, ¿verdad que sí? Eso es la evidencia. Según la evolución, hace unos 15 billones de años una gran explosión ocurrió creando todo el universo. El universo comenzó como resultado de esta gran bola de fuego. Ahora, Qué casualidad, ¿no? tengo una pregunta. ¿De dónde vino la materia para crear esa gran bola de fuego? Eso es una pregunta lógica. Yo no estoy atacando a los que son evolucionistas. Les respeto, creo que están buscando respuestas. Pero yo tengo también preguntas que quiero formular. Y la pregunta es, si todo empezó con un Big Bang, ¿de dónde se originó la materia y la energía para crear esa bola de fuego? Como todos sabemos, una explosión se produce porque hay algo que lo hace explosionar. Hay algo. ¿Cuál fue ese algo? ¿Dónde estaba la materia? De la nada al Big Bang. Para crear un Big Bang necesitamos algo material, energía. Si no, ¿cómo se originó? ¿Cómo y dónde se originó esta materia o energía? ¿De dónde salió? No responder a esta pregunta o ignorarla significa que tienes una historia sin fundamento. Y ese es el problema principal de la evolución cósmica. Tienen respuestas sin fundamento. Si la respuesta es el Big Bang, ¿quién originó el Big Bang? Y si el Big Bang explosionó, ¿qué es la materia que explosionó? ¿Y cuál fue la energía que produjo esa materia? La evolución se basa en el materialismo. ¿Dónde y cómo se originó la materia? Lo he escrito en inglés, estaba de hecho en inglés para que también lo voy a leer en inglés, quede registrado en inglés, las palabras originales, miraremos de hacer la traducción, ¿de acuerdo? Según el señor Paul Davies, físico y evolucionista, en el libro The Age of Infinity, la frontera de lo infinito, por así traducirlo, dice así: The Big Bang represents the instantaneous suspension of physical laws, the sudden abrupt flash of lawlessness that allows something to come out of nothing. It represents a true miracle. Traduzco, ¿me ayudas, Kevin? El Big Bang representa una suspensión instantánea de las leyes físicas, una explosión abrupta de repente, algo sin ley que permitió a algo formarse o existir de la nada. Representa un verdadero milagro. Mira, sí. ¡Wow! Tal vez sea que los evolucionistas creen que el Big Bang era Dios. Por eso hablan aquí de milagro. ¿Dónde y cómo se originó la materia? Según Paul Davies, físico y evolucionista, en este mismo libro, perdonadme, dejadme leer, Joseph Silk, el otro astrónomo y profesor de astronomía en la Universidad de Oxford, en su libro El Big Bang, escrito en el año 2001, página 15, dice, dejadme ir hacia atrás, ahí está. It is only fair to say that we still have a theory without a beginning. Es justo decir que tenemos, o que solamente tenemos, una teoría sin un principio.
tienen una teoría, no tienen un principio. Stephen Oldwand también es un doctorado en astrofísica y uno de los principales científicos en la Universidad de Washington. Estudió ahí en la NASA también, escribió un libro llamado El café de la astronomía. Debe ser bastante interesante de leer. Dijo, le voy a traducir directamente: I was happy to announce that astronomers have not the slightest evidence for the supposed quantum production of the universe. Voy a anunciar felizmente que los astrónomos no tienen ni la menor evidencia para la supuesta producción cuántica del universo a partir de algo prioritariamente inexistente. O sea, los astrónomos no saben cómo todo vino de la nada. Lo dicen los científicos. Si la evolución no es capaz de explicar el origen de la materia y de la energía usando el naturalismo, entonces está sin fundamento. Y la pregunta que me hago, una pregunta que es lógica, y bien lógica, es: ¿por qué debo aceptar la evolución cuando es incapaz de darme una evidencia? Yo ya tengo fe. Dime tu fe, yo te hablaré de la mía. ¿No es esa una buena conclusión? Si los evolucionistas me están hablando que no tienen ni idea cómo se originó todo, entonces tienen que tener fe que se originó a través de una explosión, que no tienen evidencia alguna para probar de dónde salió la materia y la energía, pero tienen fe que fue así. Yo les felicito. Que me hablen de su fe, yo les hablaré de la mía. ¿Cuál es mi fe? Mi deducción lógica. Estoy usando la lógica. Creo que es razonable, es racional, creer que Dios no simplemente usó unos eventos inmateriales, o sea, que no solo de unos eventos inmateriales, pero que Él fue el creador de la materia y la energía. Es lógico pensar que si Dios existe, Él puede crear materia, Él puede crear energía. La energía sabemos que se transforma. Dios puede haber hecho eso. Dios puede haber hecho materia. Por lo tanto, en cuanto al origen del universo, ¿quién gana? Dios, la Biblia. Porque la evolución no me da respuestas. Me da hipótesis basadas en unas evidencias que interpretan según su presuposición, diciendo: Dios no existe. Y como Dios no existe, tiene que haber otra cosa que haya sido el inicio de todas las cosas. Y esa otra cosa es el Big Bang. Y antes del Big Bang, ¿qué hubo? Háblame de tu fe y yo te hablaré de la mía. ¿Cómo empezó la vida? Bueno, hay dos orígenes posibles de la vida. La vida evolucionó mediante proceso natural, ese evolucionismo, o la vida fue creada. Hay dos posturas, no hay más. Me atrevo a decir que cuando uno estudia las grandes religiones del mundo, estudia también, como los antropólogos hacen, y el estudio vital de la antropología estudia los orígenes trascendentales del hombre, siempre se presentan esas dos posiciones, aún entre las leyendas y los mitos del pasado. La posición de que por casualidad, o la posición de que hubo un ser, un creador, que hizo un diseño. Según la evolución, hace unos 4.6 billones de años se formó la Tierra. La química se originó a raíz de la sopa de cultivo primitiva. Los procesos químicos dieron lugar a moléculas, y las moléculas se unieron para resultar en una célula viva. ¿Entendéis este procedimiento? De la química, simplemente elementos químicos con sus bases, se produce un proceso químico, una alteración que dio lugar a unas moléculas, y esas moléculas también, al unirse, se unieron para resultar en una célula viva. Bueno, tiempo más los dados. Qué casualidad, ¿verdad? Casualidad, caos, suerte, produjo la vida. Colosenses 1:16 nos dice la Biblia que Dios es el creador de la vida. Y es una de las respuestas que la Biblia nos da. Origen de la vida. La vida no puede comenzar con oxígeno. Algunos es lo que dicen. De hecho, hay animales aquí en la tierra que viven en las profundidades del mar, en volcanes y en medio de la lava. Se alimentan de la lava. Son gusanos que miden
2 metros de largo. He visto fotografías en el National Geographic. Han descubierto bacteria que se alimenta de los gases envenenados que salen de los volcanes. La pregunta que tengo, si la vida en el planeta Tierra aparece en lugares tan extraordinariamente difíciles, ¿por qué no han encontrado vida en la Luna? ¿Por qué no han encontrado vida en Marte? Si hubo agua en Marte, y algunos dicen que sí que la hubo, eso indicaría, si fuera evolutivamente posible, que algún tipo de bacteria incluso existiera. ¿Por qué sí aquí en la Tierra y no en otros planetas cercanos? Bueno, otros dicen que la vida no puede comenzar sin oxígeno. Y por supuesto, aquí en la Tierra es donde hay oxígeno. ¿Empezó la vida en los océanos? Algunos es lo que dicen. Seguro habéis visto este dibujito enseñándonos que desde un ser unicelular, a través de tiempo, de procesos caóticos y de cambios, se originó desde una pequeña ameba hasta los anfibios, reptiles, los grandes dinosaurios. Eso es también el proceso llamado hidrólisis. Ahora, vamos a intentar hacer un pequeño repaso de terminología. No os voy a aburrir con esto. Los átomos es la unidad básica de la materia, ¿verdad? Estamos compuestos por átomos y hasta hace poco, relativamente poco, se pensaba que el átomo, que del griego quiere decir no tomo divisible, no se podía dividir, ya no había nada más después del átomo, hasta que se descubrieron que había otras cosas aún más pequeñas. Pero es la unidad básica de la materia. Las moléculas es el arreglo específico de los átomos. H2O, agua, esa molécula que nos permite a través de una unión química. Los aminoácidos es el arreglo específico de las moléculas, tal y como se van originando en cadenas de aminoácidos. Finalmente las proteínas, el arreglo específico de los aminoácidos. Tenemos en el vídeo de las claves del misterio de la vida, cadenas de aminoácidos y proteínas. Es increíble ver esto realmente, como Dios lo ha creado. Ahora, existen más de 2000 tipos de aminoácidos. 2000 tipos de aminoácidos. Esto es lo que me dicen los científicos. Pero son solo unos 20 son usados en la vida. Muy pocos. Realmente muy pocos comparativamente. Dado el tiempo suficiente, puede pasar 2 preguntas. ¿Es este un argumento sólido? Podemos decir que si tenemos suficiente tiempo de un caldo de cultivo químico, aparecerá finalmente un ser unicelular. ¿Es esto posible? Esta es una pregunta lógica. Una pregunta que debemos hacernos como cristianos también. Porque es lo que los evolucionistas me están diciendo. Sin embargo, la Biblia me dice Dios creó en el principio en 6 días. Tengo un problema, tengo un conflicto. ¿A quién voy a creer? Si digo que soy cristiano, yo creo que Dios no miente, debo creer en la Biblia. ¿Es esto un argumento científico? ¿Es realmente científico? Es decir, este argumento sigue la metodología científica para determinar que fue así, que pasó así y puedo reprobarlo en un laboratorio. Vamos a ver lo que nos dice la ley de las probabilidades. ¿Y qué es lo que nos dice la ley de la probabilidad? Que para que esto haya pasado es 10 elevado a la menos 50. ¿Entendéis este número? Es decir, no tengo ahora el rotulador aquí, pero quiere decir 0,50 ceros para abajo para que realmente hubiera podido pasar. O sea que la realidad de que esto pudiera pasar es 0,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Faltaría pizarra. Y al final de los 50, 1. Orden de posibilidades, sigamos mirando. Esto es lo que me dicen las matemáticas, es lo que me dicen los que estudian matemáticas y estudian las probabilidades. El origen de la proteína, que se haya producido así una proteína, según este orden de posibilidades, 10 a la 191. Sigamos. Origen de la célula, 10 elevado a 40
1000 ceros. O sea, vaya a poner ceros para atrás. Eso es. Vaya tela. ¿Os dais cuenta? El orden de las posibilidades matemáticas, ya hay unas fórmulas para poder calcular todo esto, científicamente hablando. Me está diciendo que para que esto haya podido pasar es muy poco probable. Es improbable. No os dicen imposible, pero el orden de probabilidad es tan mínimo que casi llega a ser cero. Ahora, Bernard Love, otro astrónomo y doctor en astronomía, dijo esto: nunca podría haber acontecido. ¿Veis ahí el orden de las proteínas que hemos hablado? Nunca podría haber sido sintetizado de ninguna forma en ningún tiempo. Otro científico, Robert Gange, doctor en filosofía, él es un investigador en el campo de la astrofísica y información del sistema, orígenes y destino. Él dice que la posibilidad es cero. Cero. Otro científico evolucionista y profesor molecular de biología y de física cuántica, en su libro Evolución Cuántica, dijo: "The simple living cell could not have arisen by chance." La célula viva más simple no podría haberse levantado por chance, por casualidad. Los mismos científicos, aún evolucionistas, me están diciendo: no puede ser. Frank Harold, profesor de bioquímica y biología molecular, en su libro El camino de la célula, The Way of the Cell, escrito en el 2001, página 235, dice que el origen de la vida es algo que de una manera terca, es un problema, con ninguna solución a la vista. Los mismos científicos están diciendo que no pueden dar la respuesta al origen de la vida. Si la evolución no puede dar explicaciones al origen de la vida a través de sus medios naturalistas, entonces no tiene ningún fundamento. ¿Debemos aceptar la evolución cuando no puede producir evidencia? Bueno, una vez más, muéstrame tu fe, yo te mostraré la mía. Es razonable, es racional creer que Dios y no eventos desconocidos fueron el creador de la vida. Dios es el creador de la vida. Hemos hablado del origen del universo. ¿Quién ha ganado? La Biblia. Hemos hablado del origen de la vida según los científicos. ¿Quién ha ganado? La Biblia. Registro fósil. ¿Cuánto tiempo tengo, Kevin? Bien, vamos al registro fósil. Voy a simplemente presentaros esto. Esto es un pequeño cuadro esquemático del registro fósil según sus eras, los tiempos, los periodos, por 1000 años, desde el Paleozoico al Mesozoico, Cenozoico, los tiempos cuaternarios, el Cretáceo, el Jurásico, el Triásico. Esto es una terminología bastante usada en los libros de paleontología y nos muestran un poco cómo el registro fósil va a ser puesto en esos lugares según sea el tiempo donde encuentren el registro fósil. El fundamento básico es el cambriano, o el tiempo precambriano, unos 650 a 505 mil años atrás. Millones, no mil, sino millones de años atrás. Vamos a intentar ver lo que nos da la evidencia. Estudiamos la evidencia, los fósiles que encontramos, intentamos ver los tiempos en su morfología, sea el tiempo cambriano o precambriano, y desde una pequeña célula unicelular, como veis ahí en ese dibujito, van saliendo todas las ramificaciones del árbol de la vida. Y de esa ramificación salen lo que tenemos actualmente, los datos actuales. Estas barras representan lo que tenemos hoy, los animales que existen, las células que existen, la biodiversidad. Como os he visto, todo esto
que hoy tenemos ha sido a través de una pequeña célula. La apariencia súbita de criaturas complejas es un problema para los científicos, porque ellos hacen este pequeño árbol que hemos visto, pero no pueden explicarlo. Y no pueden explicarlo en un momento muy clave, es el periodo cámbrico o cambriano, que muestra como de repente hay una abundancia de vida en ese momento. La evidencia de los fósiles, dices, wow, cuántos animales diferentes, cuántos tipos de animales diferentes, grandes, pequeños, hay muchos fósiles. ¿Por qué en este momento? ¿Por qué? ¿Qué pasó ahí que de repente, de encontrar pequeñas células, ¡brum!, salen todo esto? Bueno, el doctor Ariel Roth tiene un doctorado en zoología. En su libro Orígenes, escrito en el 98, en la página 184, dice que la explosión cambriana is not just a case of all the major animal phyla. O sea, que no solamente es el caso de toda la aparición de animales que aparecieron en el mismo lugar y tiempo en la columna geológica. También es una situación donde no hay ancestros para poder sugerir cómo han podido evolucionar. ¿Habéis dado cuenta? Según esa cita del Dr. Ariel Roth, encuentran toda esta serie de animales y dicen, ¿cómo ha podido ser? ¿Cómo desde unos pequeños animales unicelulares de repente pasamos a una gran diversidad de animales complejos? No lo saben. En el registro fósil también, otro evolucionista, el Dr. Ernest Mayr, es un profesor emérito del Museo Comparativo de Zoología en la Universidad de Harvard. Él dice que dado el hecho de la evolución, uno puede esperar que los fósiles puedan documentar un cambio gradual y constante desde una forma ancestral hasta sus descendientes. Eso es lo que se espera, ¿verdad? Se espera que haya todo un proceso de fósiles que nos muestren que desde esta pequeña ameba tenemos ahora todos estos grandes mamíferos. Pero no es, dice este Ernest Mayr, no es lo que los paleontólogos encuentran. En lugar, él o ella, hablando de los paleontólogos, encuentra lagunas justo encima de todas las series de biología. Tienen realmente un problema, ¿verdad que sí? El registro fósil nos muestra que el modelo evolutivo no tiene fundamento. Para la evolución darwinista simplemente no existe. El registro fósil es inexistente. Que pueda probar lo que dicen, ¿entendéis este punto? Es decir, si el árbol de la vida es este que hemos visto antes, dame un registro fósil que lo pruebe. No pueden probarlo. Es inexistente. ¿Hay fósiles? Sí, la evidencia está. Pero es una evidencia que cuando yo la estudio, la investigo y llego a conclusiones, no muestra un ancestro común, sino muestra que hubo un creador y que desde el principio ese creador tuvo control de la situación. Bien, pregunta, ¿por qué debo aceptar la evolución cuando no hay evidencia para sostenerla? ¿Por qué debo hacerlo? Yo tengo fe, dime tu fe, yo te mostraré mi fe. Creo que es racional, creo que es razonable creer que Dios, no simplemente un grupo de eventos desconocidos, creó la vida y todo cuanto existe. El origen del universo, la Biblia gana. El origen de la vida, la Biblia gana. El registro fósil, la Biblia gana. Por goleada, sí. Por goleada. Nos queda un punto que veremos la semana que viene, tiene que ver con los dinosaurios. Y estoy pensando en traeros fotografías que he tomado desde la Caixa Forum, que estuvimos esta semana, también del Museo de Historia Natural de Washington, también del National Geographic, de la galería que tenían ahí en el Smithsonian. Y cuando uno visita estos lugares, visita estos museos, lo que están enseñando al público, y lo digo con conciencia de causa, no es la verdad. Porque están presentando la evidencia con una presuposición. Yo ayer, viendo algunas de las cosas que vi,
con la presuposición bíblica, podía decir, yo sé que Dios existe, yo sé que Dios es creador, y todo esto me está dando la razón que lo que dice la Biblia es verdad. Hubo un diluvio que terminó con todos estos grandes animales. Hubo realmente un momento que de repente Dios dijo, sea la luz, y fue la luz. Y todo existió por la soberana voluntad de un Dios poderoso para crearlo. Muy bien, pues voy a terminar aquí la clase. Kevin, gracias.